¿Alguna vez te preguntaste por qué pensás lo que pensás? ¿Por qué un CEO, un repartidor de Rappi y un obrero de fábrica ven el mundo de manera tan diferente? En el siglo XIX, junto a Friedrich Engels, descubrimos algo revolucionario. No son las ideas las que, en última instancia, determinan cómo vivimos, sino que es nuestra vida material la que determina nuestras ideas. Y hoy, en plena era digital, esto es más evidente que nunca. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Y por qué debería importarte? En este video, te voy a explicar cómo el materialismo histórico puede ayudarte a entender el mundo en el que vivís. Bienvenidos a Frases de Marx. Muchos dirían que las apps de delivery surgieron porque la tecnología lo permitió, o porque algunos emprendedores tuvieron una idea brillante. Pero es así. En las últimas décadas, las ciudades se transformaron profundamente. La concentración del capital llevó a una reorganización completa del espacio urbano. Los trabajadores fueron expulsados hacia las periferias, aumentando dramáticamente los tiempos de transporte. El trabajo se precarizó. Los horarios laborales se extendieron. Al mismo tiempo, surgió una nueva clase media urbana, con poder adquisitivo pero sin tiempo libre, que demandaba servicios inmediatos. Millones de trabajadores, muchos migrantes expulsados por la misma lógica del capital global, necesitaban encontrar sustento en estas ciudades transformadas. ¿Entendés lo que estoy diciendo? No son las ideas las que crean la realidad, sino la realidad material, la que genera las ideas. Si te gusta este video, no dejes de darle like y suscribirte para que disfrutes de más contenidos como este. Pensemos en un repartidor actual. La empresa dice que es un emprendedor, un socio independiente que gestiona su propio tiempo. Esas son las ideas, las representaciones, pero la realidad material es que este trabajador sale a la calle 12 horas porque necesita comer, pagar el alquiler, mantener a su familia. No sale por las ideas que tiene sobre el emprendedurismo, sino por necesidades materiales, concretas. Como escribí en la ideología alemana, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado pensado, representado o imaginado para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso. Se parte del hombre que realmente actúa y arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. Esta cita expresa el núcleo del materialismo histórico. Para entender las ideas, las representaciones, debemos partir de la vida material concreta. El repartidor no sale a la calle porque cree en el emprendedurismo, sale porque necesita sobrevivir. Sus condiciones materiales de existencia determinan su conciencia, no al revés. En otras palabras, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Observen cómo funciona esto hoy. Las empresas de delivery saben perfectamente que sus repartidores son trabajadores precarizados, pero les conviene presentarlos como emprendedores independientes. Como escribí, el industrial y el comerciante saben muy bien que no se trata de la libertad, sino de hacer dinero. No es simple ignorancia o engaño. Es ideología en su forma más sofisticada. Las empresas producen conscientemente
este discurso de la libertad emprendedora, pero su poder no radica simplemente en que mienten, radica en que transforman la realidad material para que esa mentira parezca verdad. Crean todo un sistema de apps, métricas, rankings, que hace que el trabajador realmente sienta que está gestionando su propio negocio. Desarrollan mecanismos de gamificación que convierten la autoexplotación en un juego de superación personal. Establecen sistemas de premios y castigos que hacen que el trabajador interiorice la lógica del capital como si fuera su propia voluntad. Y así, los propios trabajadores terminan defendiendo el sistema que los explota. No solo aceptan, sino que reproducen activamente la ideología, la defienden en sus conversaciones, la promueven entre sus compañeros, la viven en su práctica diaria. Las ideas dominantes se convierten en el sentido común de los dominados. La ideología no existe solo en las ideas, se materializa en instituciones concretas. Las escuelas de negocios que enseñan el espíritu emprendedor, los medios que celebran las historias de éxito, las apps que gamifican la autoexplotación, las leyes que normalizan la precarización laboral, todo un aparato material que produce y reproduce esta forma de ver el mundo. Hegel creía que la historia era el desarrollo del espíritu hacia la libertad, que las ideas, la razón, movían el mundo, pero al enfrentarme con la realidad material, las fábricas llenas de niños trabajando, las jornadas de 16 horas, la miseria en medio de la riqueza, entendí que había que invertir este análisis. No es el espíritu el que determina las condiciones materiales, son las condiciones materiales las que determinan el desarrollo del espíritu. La historia no avanza por el desarrollo de las ideas, sino por el desarrollo de las fuerzas productivas y sus contradicciones. Como escribí en mi crítica, tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que tienen sus raíces en las condiciones materiales de existencia. Volvamos a nuestro ejemplo del repartidor. ¿Por qué no tiene un contrato laboral? ¿Por qué las leyes permiten que se lo considere un colaborador independiente? No es porque el espíritu de la época lo decidió así, ni porque las ideas jurídicas evolucionaron naturalmente en esa dirección. Es porque las condiciones materiales del capitalismo actual, la necesidad de reducir costos, la presión por la flexibilidad laboral, el desempleo que fuerza a aceptar estas condiciones, son las que determinan estas formas jurídicas y estatales. Por eso, el materialismo histórico es mucho más que una teoría. Es un método para entender cómo funciona realmente la sociedad. Nos enseña que para comprender cualquier fenómeno social, debemos partir siempre de las condiciones materiales concretas. 1. Las ideas dominantes de cada época, ya sea la libertad del mercado en el siglo XIX o el emprendedurismo actual, no caen del cielo, ni surgen de la evolución natural del pensamiento humano. Son el producto de relaciones sociales materiales específicas, de cómo los seres humanos producen y reproducen su vida en condiciones históricas determinadas. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Esta comprensión es fundamental para cualquiera que quiera no solo entender el mundo, sino transformarlo. Porque si las ideas surgen de condiciones materiales específicas, entonces cambiar esas condiciones materiales es el primer paso para cambiar la forma en que pensamos y vivimos. Por eso,
La próxima vez que escuches a alguien hablar de libertad emprendedora o flexibilidad laboral, pregúntate, ¿cuáles son las condiciones materiales que hacen posible y necesario este discurso? ¿A qué intereses sirve? Solo así podremos ver más allá de las apariencias y entender las verdaderas fuerzas que mueven la historia.